Saludos y buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este proceso de discusión, de debate, pero sobre todo de aprendizaje. Se me perdieron los lentes, ya los voy a buscar. Hasta ahorita me voy dando cuenta que no veo bien. De aprendizaje. Ahora vamos a tratar de hacer una reflexión más desde el enfoque periodístico, con una mirada política de por dónde está transitando el país después de 100 días del gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, de este régimen que tiene una serie de características muy particulares, pero que sobre todo una de ellas es una enorme capacidad propagandística. Ahora, sigue funcionando ese brazo propagandístico, le sigue generando la fuerza para instalar la narrativa, el control de la agenda mediática, el control de los temas y además defenderse de una serie de elementos que están empezando a botar la máscara, digamos, a quitar el maquillaje de la imagen impoluta que tenía Nuevas Ideas, esta asamblea legislativa, sus gobiernos municipales, pero sobre todo este gobierno, este régimen que ha venido siendo característico por el formato, digamos, que Nayib Bukele le ha dado. Vamos a también a revisar algunos aspectos que recientemente, es decir, en estos últimos 100 días, han aparecido en la agenda política y que han sido en realidad temas de mucha discusión ciudadana a todo nivel. Creo que va a ser una plática muy interesante. Les invito primero a que compartan, a que nos regalen su like y que por supuesto comenten. Ayúdenos para enviarnos preguntas, interrogantes, reflexiones, conclusiones, algunas ideas que ustedes crean que en realidad son buenas para alimentar y potenciar aún más esta discusión y esta reflexión que hoy pretendemos hacer. Quiero presentarles a partir de eso a nuestro invitado de esta noche. Vamos a hablar con el periodista Paolo Luers, con quien en realidad seguro va a ser una plática interesante. Paolo, gracias por aceptar la invitación y contribuir a este esfuerzo, a este ejercicio y a este propósito que hemos instalado en este canal, que es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Y por eso lo que hacemos es tratar de presentar voces y pensamientos que nos ayuden a entender de mejor manera qué es lo que está pasando en el país, que es un país en realidad con mucha revolución a nivel de contenido, de información, de narrativa, de lógica y de problemas. Gracias por estar con nosotros, Paul. Gracias, Franklin. Gracias por la invitación, con gusto. Bien, arrancamos, si quieres, con los temas que han estado, digamos, reventando recientemente. Hay unos audios, unas grabaciones protagonizados por el ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, que en paz descanse, ya difunto. Y en ese momento, el secretario privado de la presidencia de Nayib Bukele, Ernesto Castro, actualmente presidente de la Asamblea Legislativa. Esto ha generado toda una serie de asombro, de extrañeza, de alarma y en muchos casos de susto, digamos, por el contenido que ahí hemos logrado escuchar. Primero, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Y ahí te agrego que este día el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, atribuyó que esos eran montajes creados a través de inteligencia artificial. ¿Cómo ves esto, Paul? Vaya, pongámoslo de un solo en el contexto del tema general que vos presentaste. La pregunta si el tan formidable aparato de propaganda de Nuevas Ideas y del gobierno todavía está en capacidad de lidiar con crisis que se le ponen enfrente y de apagar fuegos.
Yo creo que ahorita estamos por primera vez viendo que esto ya no está funcionando. Lo estábamos viendo con todo el debate sobre la Asamblea, que se les fue totalmente del control y no han logrado, con todo lo que han, todos los troles que tienen y los columnistas a pago que tienen, no han logrado eh, evitar que esto tenga un gran impacto en la población. La, la imagen de la Asamblea, con todo y los diputados de Nuevas Ideas, y con todo Ernesto Castro al frente, está seriamente dañado y no han podido evitarlo. Ahorita, lo que tú mencionaste, la publicación de esos audios de Alejandro Mason conspirando con Ernesto Castro, en aquel entonces la mano derecha del presidente, su secretario general, yo diría su hombre del trabajo sucio. Entonces, otra vez, no están en capacidad de detener esa crisis, de apaciguarla y de evitar el daño para la imagen pública. Y esta vez, el daño no solamente va a ser para un diputado, no solamente va a ser para Ernesto Castro, va a ser para el presidente. Porque en ese audio, Ernesto Castro habla a nombre del presidente, habla por encargo del presidente. Y hay dos cosas principales, para no entrar en detalles, que se hablan ahí. Uno, las sospechas que expresa Alejandro sobre corrupción en el círculo muy interno del presidente. Muy en particular de Osiris Luna y de Guillermo Gallegos, pero no solamente de ellos. Lo que pasa es que eso ya lo sabíamos, eso no es nada nuevo. No sabíamos los detalles, pero tampoco nos extraña, nos sorprende que eso de repente salga confirmado en esa plática, a viva voz de nada menos que Ernesto Castro, presidente de la Asamblea. Es claro en esos audios que él sabía de esto y que recibió la denuncia de Alejandro y queriendo calmarlo, que se calme y que no ande armando relajos. El otro tema es un encargo de Casa Presidencial a Alejandro, que lo discuten ahí, de armar una oficina totalmente ilegal, clandestina, secreta, de escucha telefónica a opositores, periodistas y opositores políticos. Se habla de gente de Faro, se habla de gente del Diario de Hoy, se habla de Rodolfo Parca y otros. Todo eso está documentado. Es imposible que salgan de este problema diciendo que esos son audios falsificados. Se nota, bueno, esta voz extraña que tiene en este caso, cualquiera la reconoce en cualquier momento. Eso es auténtico. Lo que pasa es que el Alejandro Mason sí era algo astuto en ese sentido. Él sabía que no tenía realmente pruebas, entonces la prueba que documentó con su grabación es a través de esa plática con Ernesto Castro, que pone a Castro, a la Casa Presidencial y en última instancia al presidente Bukele en complicidad con todo esto. Yo publiqué hoy una carta sobre eso con el título que eso es la maldición de Alejandro. Y no es solamente la maldición para Ernesto Castro, es la maldición para ese régimen y será la maldición que no le va a abandonar a Nayib Bukele. Esto que me estás diciendo, me gustaría, Paolo,
que le compartas un poco qué es lo que relatas en esa carta. Yo la vi, la leí, pero sería bueno que la comunidad que nos está viendo pudiera escuchar cuáles son los principales elementos que destacas en esta posición, porque tiene que ver con esto. Bueno, es una carta bien simple y corta, retomando, digamos, esa documentación que está publicada, que ahorita todo el mundo puede verlo en varios sitios, tanto de Infobae como del Faro. Ahí están colgados esos audios, se lo puede escuchar. No hace falta repetirlo aquí todo. Y yo hago una evaluación de lo que eso significa. Eso es la venganza de Alejandro. Alejandro tenía una cierta ingenuidad. Si no fuera ingenuo, no hubiera ido en confianza a un hombre como Ernesto Castro. Eso era su perdición. El abrir la boca frente a varias gente, no solamente Ernesto Castro, también a la secretaria de Comunicación, Sofía, también al secretario general o presidente, no sé cómo se llama, del partido Nuevas Ideas, Javier, o Xavier, como le llaman. Él con esto firmó su perdición. Por eso lo agarraron al final y en última instancia lo mataron para callarlo. Porque él andaba diciendo lo que todos ellos ya sabían, pero que no querían que un loco como Alejandro, un tipo que no podían realmente controlar como Alejandro, lo anduviera diciendo a todos lados. Parece que ha hablado con embajadas, ha hablado con periodistas, y lo que ha hecho realmente es previniendo que esto le iba a ir mal y que lo podían capturar, depositar todo ese material con alguien de su confianza con el encargo de hacerlo público en caso que le pasara algo. Bueno, le pasó lo peor, lo mataron, lo dejaron morir en la cárcel y ahorita la venganza se cobra en forma de hacer público esos audios que dejan muy mal parado a Ernesto Castro, a Casa Presidencial y al presidente Bukele. ¿Pudieras precisar, Paolo, qué quieres decir en muy mal parado? Esta frase, digamos, en política y en este momento en que estamos cerrando 100 días, ¿cómo lo caracterizarías para tener un poco más claro de qué se trata ese mal parado? Vaya, el corazón del planteamiento con el cual Bukele y con su partido Nuevas Ideas irrumpió en la escena política, en el sistema político, el tema central era la corrupción. Él hizo una campaña presidencial contra la corrupción, acusando a los gobiernos anteriores de los mismos de siempre, como dice, tanto los de Arena como los del Frente, de corruptos, y que esa corrupción ahorita se iba a erradicar. Ahorita resulta que esto es mentira. No solamente sigue habiendo, sino sigue habiendo una corrupción hasta más sistémica, más sistemática, más masiva y profunda dentro de todo el aparato del gobierno. Entonces, este es el punto neurálgico que tocó Alejandro Mason y por eso murió, pagó el precio por eso. Pero ahorita lo está él ya desde la tumba, lo está cobrando su venganza y está haciendo esto público. Y esto es un problema que yo dije al principio, que con todo el aparato que tienen, con todos los troles que tienen, con todos los fondos de propaganda que tienen, no se la van a poder quitar encima. Y es una cosa que los está tocando en el corazón de su definición política. Entonces, si ese gobierno es igual de corrupto o peor que los anteriores, todo, digamos, el constructo de la justificación de este gobierno se cae.
Yo no digo que sí. ahorita está cayendo, pero está empezando a ponerse en duda. Paolo, Nayib Bukele habla siempre con este tipo de frases y un estilo enigmático y como el buen jugador, digamos, el que sabe mover las piezas. Utilizando esos términos, podríamos decir que este es una especie de jaque mate o una movida en realidad que puede botar el rey en el tablero del ajedrez político. No, no es el jaque mate, pero, pero es ahorita un partido diferente. Es un partido donde ya no tiene toda la ventaja de antemano y donde le puede ir mal o bien peor. Eso no Ujú, significa que ese gobierno por eso va a caer tan, digamos, tan así nomás y rápido. ujú. Ellos han logrado, y ahí estamos en lo que vos me pediste, un resumen Sí, de lo que ha logrado ese gobierno en su primer mandato y ahorita con 100 sin días días. del segundo, que no es Ujú, mandato, sino es ya usurpado. eh, Han logrado establecer a una velocidad que no se ha visto antes en ningún caso histórico que yo sepa, un sistema autoritario sólido. Han hecho la legislación necesaria para, para hacerlo sólido, han concentrado el control de todas las instituciones del Estado en, en casa presidencial, en el presidente, incluyendo control sobre las instituciones que por definición constitucional son independientes, tienen que ser independientes, ya no lo son. La justicia, la fiscalía, eh, el Instituto de Información Pública, todo eso ya no existe como contrapeso, sino es parte, son partes del tinglado de control centralizado. Entonces el sistema está muy bien sentado, muy bien solidificado, pero empieza a dar fisuras. Eh, ujú. Eso de la asamblea era la primera, esto es la segunda. Paralelamente a esto, tú ves que gente que han defendido hasta la muerte a Bukele durante, no sé, 4 o 5 años, ahorita se le, en todo ese aparato de propaganda de él, lo han abandonado. Hay youtubers que ahorita son críticos de él. Eso es Ujú. toda una situación que demuestra que el, el, digamos, con la posibilidad de resolver todos esos problemas o cualquier problema que se le ponga enfrente con propaganda, están topando. Eso ya no funciona. A la par de esto, o digamos, no a la par, pero digamos en una ráfaga, por decirlo así, han aparecido otros elementos que podrían llamarse de menor relevancia, porque como tú decías, no tocaban, digamos, al círculo, a la burbuja de Bukele, pero este sí tocó. Pero los otros, por ejemplo, los destapes de ciberinteligencia, las filtraciones de documentos que mantuvieron y todavía, ahí te quiero pedir cómo ves el desenlace en materia legislativa y cómo quedaron los diputados, pero luego destapan el tema de salarios obscenos, le digo yo, por ejemplo, el del BCR, que todavía no ha salido a desmentir y no han dicho nada, más de $40,000, y vemos otro tipo de salarios que en teoría, como tú dices, golpean el propósito principal que Bukele puso sobre la mesa cuando arrancó, cambiar la política. Pero a la par de eso, hemos empezado a ver que han golpeado la imagen de Bukele, esa imagen impoluta de Bukele, de nuevas ideas, gente que viene de su mismo corazón, ¿verdad? Como la señora Tajer, como el ex coordinador departamental de San Salvador, que han empezado a soltar la sopa, por decirlo así, del tipo de política oscura que se ha venido moviendo. Y Bueno, también Franklin, eso, se ha descubierto, Paolo, todo lo que es el manejo, digamos, no descubierto, sino que se ha confirmado el manejo de recursos públicos dirigidos a pagar eh, a, digamos,
cobros de aplausos y gente que en realidad se vuelven mercenarios de la política, que han sido los que han destruido y atacado a todo tipo de personajes que ellos califican como enemigos políticos. Bueno, todo eso, lo que tú mencionas, son síntomas de lo mismo que ya hemos dicho, que para un régimen autoritario y para una dictadura, para decirlo así, el aparato, digamos, el control de la opinión pública es central. Es uno de los fundamentos y uno de los mecanismos de control. Va. Otro es la fuerza ya coercitivo, la persecución jurídica con tinte político, la represión como tal, pero digamos la represión soft, que no es de sangre y de balas, sino por control de la opinión pública, es el instrumento más valioso de cualquier tipo de régimen como ese que tiene Bukele. Y está todavía en pie, pero ya no es tan todopoderoso. Esa cosa de los ciberinteligencia y de Guacamaya y otros hackers, algunos de ellos es bastante probable, creo, que es incluso son gente que vienen desde adentro, no de afuera. Otros han sido de afuera. Se nota del viaje de los de Guacamaya, es un viaje, un lenguaje de izquierda. Eso de ciberinteligencia ya no tiene eso. Eso es gente de adentro que tienen acceso a esos materiales y que yo creo realmente son parte de la venganza para la muerte de Alejandro. Entonces, eso está fuera de control. Eso ya no lo pueden controlar. Pueden resolver un problema ahí, pero les van a salir 5 más. Entonces, ¿qué significa eso, Franklin? Significa que los términos del debate público y del enfrentamiento entre la propaganda del gobierno y la crítica que desde diferentes sectores de la sociedad, medios de comunicación, grupos de derechos humanos y todo eso lo que hay, se pronuncian, va a ser en otros términos. Ya no es como una minoría sin voz hablando contra un coro todopoderoso de propaganda. Entonces esto a mediano plazo cambia digamos, el clima político y abre nuevas posibilidades que antes no existían. La oposición después de esas elecciones como organización política queda desarticulada o en total insignificancia lo poquito que queda. Tanto el FMLN como Arena ya no ejercen, ya no tienen la capacidad de realmente ejercer oposición, dudo incluso que tengan la voluntad, y quedan muchos núcleos pequeños, algunos consolidados, otros dispersos y no consolidados de la sociedad civil que ejercen resistencia, que se pronuncian, que protegen los derechos humanos, que ejercen solidaridad. Y esta nueva correlación de fuerza en el debate público tiene que proteger a esas organizaciones, personas, grupos, núcleos de resistencia y de oposición que hay. Esa es la gran tarea. Pablo, te quiero llevar a esto para recoger un poco y ponerle otros elementos a la discusión antes de leer algunos comentarios. Ya había algunas preguntas ahí. Bukele se atribuye casi al cierre de sus 100 días en esta revista donde aparece en la portada Time, y como siempre parte de su narrativa y su relato, de ese pensamiento mágico que vende, se atribuye grandes cambios al país en el periodo del 2019 acá.
y dice que El Salvador está escribiendo una nueva historia. Y ahí empieza a contar todo un relato que prácticamente quiere borrar hasta la memoria histórica, etcétera. De todo esto, Paolo, tú desde la vista, digamos, y la lectura periodística, y más del análisis crítico, ¿qué de eso es cierto? ¿Qué podemos atribuir a Bukele en estos 5 años y 100 días que lleva, de todo eso que él vende como el gran cambio y la gran transformación en realidad en El Salvador? Un poco para aterrizar esto que de alguna manera los troles, los coros de aplausos, todo esto repiten y que de alguna manera tiene a la gente levitando en una realidad que probablemente muchos no vemos. Bueno, hay que ser realista. El hecho documentado en esas elecciones y en estudios de opinión pública también, confirmándolo, el hecho de que él tiene un apoyo tan masivo, quizás no tan masivo que él dice en su propaganda, pero suficiente masivo para que puede gozar realmente de un amplio colchón de apoyo popular. Este hecho significa que esta cosa de borrar la historia y de imponer una narrativa nueva ha sido exitosa. Tenemos que reconocer que ha sido exitosa, ha convencido a mucha gente. Ni yo, ni vos, ni nadie, hace como 5 o 6 años, nos hubiéramos podido imaginar que, por ejemplo, el legado de los acuerdos de paz como un símbolo positivo del desarrollo histórico del país se haya borrado y que hay muy poca gente, una minoría solamente que lo está defendiendo. Eso es un éxito y ese éxito le ha permitido de consolidarse en el poder de la manera como lo ha hecho. Pero eso no significa que eso va a ser siempre así. Hemos hablado de que en el frente, digamos, de batalla, que es la información versus desinformación, está cambiando. La hegemonía que ha tenido se le está perdiendo. En el campo social, no creo que él tenga, por más que lo prometa ahorita que va a arreglar la economía, no creo que lo logre. Va a haber indudablemente, inevitablemente tensiones y conflictos sociales. Y hay una gran diferencia. Si de aquí, digamos, en un año hay conflictos sociales fuertes, porque la gente ya no aguanta la situación de salud, la situación de los precios, la situación del desempleo, la situación de la inseguridad ahorita frente a las autoridades del gobierno. Si esto pasa, hay dos posibilidades. O hay una oposición que de alguna manera se pueda articular y intervenir en esto, o no la hay. Ahorita no la hay. Y también hay una capacidad de respuesta en el campo de la opinión pública, o el gobierno sigue teniendo casi el monopolio. Si esto pasa, que no hay organización política opositora y no hay capacidad de contrarrestar el monopolio de propaganda, los, los, los conflictos sociales no se van a convertir en una oposición que ponga políticamente en peligro al régimen. Pero si hay oposición democrática articulada con capacidad de intervenir en la opinión pública, la cosa es diferente. Entonces, si esto va así en esa tendencia como ahorita en esos primeros meses de su gobierno se está pintando,
no lo va a tener tan fácil Nayib Bukele. Si nosotros vemos, Paolo, en estos aspectos donde Bukele concentra su mayor fortaleza, el tema de seguridad, y básicamente en el tema de seguridad es el control de pandillas. Pero ese efecto, digamos, esa espuma, no sé si podríamos denominarlo así, pero parece que va bajando, ¿ya? El espumón del tema de la violencia por pandillas, porque a la par se están ordenando temas que empiezan a apretar más a la gente. Y entonces te quiero preguntar, en esa lógica, ¿cuáles son los temas que después de 5 años y ahora el cierre de 100 días están empezando a hacer que la gente vea distintas las cosas? Es el tema corrupción, es el tema de lavado, es el tema del narco, es el tema de la economía, es el tema de la situación social, es el tema de los salarios, las filtraciones, las reacciones y posturas que ex miembros de Nuevas Ideas han dado, es la acumulación de... ¿Cómo tú podrías ordenar esto para que, digamos, los que estamos atrás de esta pantalla podamos entender de mejor manera cómo hacer esa lectura de todo lo que está pasando versus esa gran fortaleza, ese pilar que sostenía la imagen y la propaganda de Bukele, que era el tema de las pandillas? Mira, primero hay que corregir o relativizar una cosa que vos dijiste. El estado permanente ya de más de 2 años del régimen de excepción no es un instrumento de control de pandillas. Esto lo fue en los primeros 2 o 3 meses, pero acordate, a los 2 o 3 meses, no sé exactamente, digamos a los 3 meses, ya tenía 70,000 capturados. Y por más cantidad grande de varios miles de inocentes que fueron en esas redadas, también fueron los pandilleros, también fueron los colaboradores de los pandilleros. Ese problema estaba resuelto, digamos, en pocos meses. Se ha mantenido no como instrumento de control de pandillas, se ha mantenido en instrumento de control de la sociedad, en instrumento de crear un clima de miedo y cautela que ha provocado, con éxito también, es un éxito de ellos, de callar muchas voces. Si hace 2 años, hace 3 años, durante ya su gobierno, había todo un concierto de críticos de todos los sectores, empresarios, universidades, iglesias, sindicatos, grupos de izquierda, grupos de derecha. Ese concierto se ha desarticulado a un mínimo nivel que tenemos ahorita. Gran éxito de el estado de excepción. Por eso no le ha querido levantar antes de las elecciones. Y ahorita que la cosa se pone un poco cuesta arriba para él, en los sentidos que ya discutimos, más va a estar inclinado de mantenerlo vigente el tiempo que lo necesita. Vaya, habiendo dicho eso, si al inicio de su gobierno la inquietud, la preocupación, la angustia principal de la gente era la inseguridad, indudablemente, encima de todo. Había problemas de pobreza, había problemas de todo tipo, pero el tema central era la inseguridad. Ok, digamos que está resuelto en el sentido que ahorita la gente se siente libres de la permanente amenaza. Eso es la nueva realidad. Entonces, no va a poder 5 años más vender esto como la justificación de su gobierno. La gente, una vez que la seguridad relativa que hay es la nueva realidad del país, la gente se va a enfocar en
todos los demás problemas que no están resueltos y los nuevos que han surgido, que son significantes, que todos tienen que ver con el abuso de autoridad en el contexto de la represión o de la ejecución del estado de excepción. Hay miles de gente que están afectados por eso, madres de los detenidos, familias enteras, hijos de ellos, que ya van creciendo y que se van a meter también como voces en el concierto de la sociedad. El problema de la pobreza, el problema del miserable estado de las escuelas, de los precios de la canasta básica. Si no las puede controlar, todo esto va a surgir, ya está surgiendo en las encuestas ahorita, como la preocupación principal. Entonces, con solo el discurso, pero yo he garantizado la seguridad hasta en Soyapango, no va a poder resolver eso. En esta misma revista, Paolo, ahora que hemos visto, digamos, el claro oscuro de este ejercicio, en la revista Bukele establece dos temas que me parece relevante escuchar tu valoración y opinión. Primero dice, ya no se va a reelegir, que ya le prometió a su esposa y que ahora ya no va a pasar, que va a respetar la Constitución y que ya no se va a reelegir. Te pongo esto a la par de una, digamos, de una discusión que anda moviéndose por ahí, en el sentido de que este proceso que viene puede haber una extensión que, digamos, la prioridad que Nayib Bukele puede decidir ante una condición bastante desfavorable políticamente hacia él y electoralmente hacia él y su partido, por todo lo que está pasando, podría anular las elecciones intermedias de alcaldes y diputados para llevarlas a un solo cierre de ciclo. ¿Cómo ves esto en materia del tránsito de la política en el país y este mensaje de que Bukele habla de que ya no se va a reelegir? ¿Es coherente o es creíble? No sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no sé si es creíble. Yo no sé si se va a reelegir o no. Yo creo que ni él lo sabe. Pero te voy a decir una cosa. Eso no es muy importante. Es que el problema no es si él se reelija o no, sino si al final de, ese, de esa presidencia eh, ilegal que tiene ahorita, regresa el país a un cauce democrático plural o si sigue así. Y esto puede seguir así con el próximo presidente que se llame Nayib Bukele, otra vez. Puede ser uno de sus hermanos, puede ser cualquier otro, pero con el mismo control eh, totalmente total, digamos, total de todo el Estado. Lo importante no es cómo se va a llamar el próximo presidente, sino cómo se va a gobernar el próximo presidente, con el mismo sistema autoritario o no. Entonces, desde adentro del régimen, del círculo interno, no va a crearse una tendencia del regreso a la democracia. Eso es imposible pensar. No van a soltar lo que conquistaron. Entonces, por eso digo, eso si él se reelige o no, esto es un gobierno de clan, no de una persona. De un clan de una mafia con varias cabezas que pueden tomar el liderazgo y la cosa sigue igual o peor. Y Me parece, lo que tú dices de las elecciones, hay consideraciones, y yo creo que es lo más probable que hagan esa reforma constitucional de modificar los plazos para las elecciones. Entonces, ellos quieren quitarse encima lo que tú dijiste, las elecciones intermedias. medio termo, y tener
tener las legislativas siempre junto con las presidenciales para que la figura presidencial jale siempre una mayoría legislativa. Ok. Estoy bastante seguro que lo van a hacer. Tienen la llave en la mano. Eh, pueden, han hecho ya la última asamblea autorizada un cambio en la Constitución para que el siguiente cambio sea con una sola asamblea. Entonces pueden hacer lo que le da la gana en ese sentido. Y lo van a hacer. Te preguntaba esto de la reelección de Bukele, porque ahora se ha hablado, y bueno, hemos visto algunas señales de fisuras, pero al hecho de quitar a Bukele en ese juego, empieza el tema ¿cómo se llama? De peleas internas. Y hemos visto algunas señales, o por lo menos eso es lo que se ha, digamos, discutido desde el exterior de Nuevas Ideas. Fisuras, divisiones, rupturas, que empiezan a mostrar señales por este tema de buscar en realidad espacios que buscan competir a ese nivel. Y se ha hablado claramente, por lo menos a nivel de debates y de discusiones, de figuras como el mismo Ernesto Castro, que está recibiendo golpe tras golpe en este periodo, en este último ciclo. Se ha hablado de los hermanos. Entonces, este tema de sacar a Bukele también implica, desde tu lógica, no pasaría eso, una discusión, una ruptura y una división más fuerte de lo que hemos visto, porque Nuevas Ideas, en realidad no hay una visión ideológica, no hay un planteamiento de país. Básicamente ahí lo que hay es un juego de intereses. Mira, no hay que equivocarse. Uh Las -huh. fisuras que hay y los pleitos internos que hay, que son fuertes, no son pleitos con Bukele, no son pleitos digamos, digamos de una competencia por el control. Estos son los típicos pleitos de cortesanos que pelean el lugar más o menos privilegiado en la corte del rey. Eso Uh siempre ha -huh. habido y eso Uh está pasando. Entonces, si hay un pleito entre Ernesto Sanabria y Sofía Medina, de eso se trata, digamos, de la jerarquía, digamos, en la segunda fila o en la tercera -huh. fila, o alguien de la tercera fila que quiere subir a la segunda y desplazar Uh a alguien, a, -huh. por ejemplo, a alguien como Guevara, que ya está igual de golpeado como, como Ernesto Castro. Entonces, habrá gente que quieren el cargo de Cristian Guevara, que quieren el cargo de Sanabria, que quieren el cargo de, de Castro, del burro. Uh Es -huh. en ese nivel que están las fisuras. Si alguien ahorita se trataría de perfilar como competencia a Nayib Bukele, le cortan la cabeza en 2 patadas, ¿no? Uh -huh. Eso no está en ese sistema. Pero tienes razón. Nuevas Ideas no tienen ninguna consistencia ni ideológica ni de lealtad personal. Es una cosa sola enfocado en el apoyo al presidente y cualquiera que quiere hacer ahí una cosa que no está autorizada desde arriba no va, no va a poder, no va a poder. Por lo contrario, va a tener mala suerte. Uh -huh. Lo van a expulsar o lo van a arrestar o lo que ya han hecho con varias gente. Caso Entonces, Alejandro Mason. es visible que el tiempo, digamos, de figuras como Castro, que era un tipo fuerte en el inicio, está llegando a su fin. Y por supuesto no quieren hacer ahorita a corto o mediano plazo elecciones legislativas. Las perderían con esa bancada, ¿no? O No van a hacer, municipales. claro, eso no lo van a hacer. Los municipales tampoco, porque los otros que están en cuerda floja, que ya no tienen ningún protagonismo, son los alcaldes.
Entonces, el gobierno mismo está jodiendo y dejando sin capacidad de resolver nada a los alcaldes. La gente se lo va a cobrar a esos alcaldes. No se lo van a cobrar a Bukele. No pueden hacer ahorita ese tipo de elecciones. Lo van a posponer y lo van a hacer juntos con los próximos presidenciales. Antes de irme a las preguntas y los comentarios, Paolo, solo quiero pedirte esto. ¿Cómo, ahorita hemos hablado de la política, de la imagen, de la comunicación, de la propaganda, de los temas, de las divisiones, pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Cómo ves que la está pasando el ciudadano ya a esta altura? ¿Con qué se está enfrentando? Porque al inicio lo dijimos, la propaganda lo llena mucho menos, digamos, lo satisface mucho menos. Entonces, ¿a qué se está enfrentando el ciudadano, el empleado público, el maestro, el médico, el emprendedor, el vendedor informal, el campesino, el productor de campo? Es decir, ¿a qué se están enfrentando el salvadoreño de a pie, el de verdad, el que tiene que montarse en la 101B y no ve el tema de los helicópteros ni más allá de eso? Bueno, muchos de esos sectores que mencionaste están bastante jodidos. Y, y eso es solo el inicio. Los médicos, todos los trabajadores del sector salud, maestros, ni hablar de los informales, que son muchísimos. Los andan quitando de un lugar al otro y mañana de este lugar donde ahorita los tienen, los van a joder también de una manera cínica y bastante violenta, más violento que antes se ha hecho. Bueno, que, que esa gente la está pasando muy mal, mucha gente lo está pasando muy mal. Y incluso la gente que no la está pasando tan mal económicamente, físicamente, eh, la está pasando mal anímicamente. Tengo un montón de amigos, clase media alta, que están deprimidos, que esa cosa que no se atreven a hablar de política, mucho menos en público, que tengan miedo de que alguien le va a poner el dedo y les van a tocar su negocio. Los empresarios lo están pasando mal también. Y tienen una tendencia entonces de dirigir la mayor parte de sus inversiones afuera del país, porque no tienen una seguridad jurídica dentro del país. En cualquier momento puede haber un conflicto con los empresarios, que ahorita está más o menos calmado el agua, porque nadie levanta la voz contra el gobierno, pero eso puede Ujú. cambiar y los pueden afectar seriamente en su patrimonio, que ya lo han hecho a varios. Entonces, si yo fuera empresario de los grandes en El Salvador, yo pondría rapidito una segunda pata afuera para que no me puedan joder del todo. Y eso lo están haciendo. Eh, y lo van a seguir haciendo. Por eso la inversión, tanto la inversión interna como la inversión también eh, de externa, siempre ha sido muy baja en El Salvador, pero ya está en un nivel preocupantemente bajo. Esto va a tener impacto sobre la economía que a puro discurso no se pueden arreglar. Por más que él decrete que eso es la próxima, el próximo logro de él, después de la próxima conquista después de la seguridad. Ujú. Conquistar la Paolo, seguridad en comparación de esto era un paseo, era fácil. y, y esto que has tocado por último, no lo puedo dejar, digamos, porque fue lo último hace el domingo fue, este domingo pasado, una fotografía con 18,000 soldados y todo para decir, vamos a seguir en el milagro económico. Pero temas como la muerte del exgerente de COSAVI de manera tan sospechosa, todo esto que se ha visto de Mason,
el manejo de arbitrario de situaciones, la falta de independencia institucional, eso, ¿cómo se vende hacia afuera? ¿Cómo te está viendo afuera el país en tu lectura? Porque ya no es el Bukele superestrella que encantaba y que sacaba admiración. Ahora es una cosa que de mi perspectiva se mueve distinto. No, no es una cosa en vez de la otra. Existen paralelamente las dos narrativas Ujú. y las dos percepciones del país. Eh, el, el, la gente de Bukele han logrado vender la imagen de él como la imagen de él y el modelo Bukele, que no existe, pero lo venden así, lo han logrado vender con mucho éxito. ¿A quién se lo están vendiendo? A toda la ultraderecha del continente, digamos, de la gente de Trump para abajo hasta la gente radical de derecha en Colombia, radical de derecha en Perú, radical de derecha en Chile, y su único, bueno, y su chero, que lo tengo entendido que lo va a ir a visitar, Milei. Eso es, digamos, el éxito internacional. Un poco, es realmente impresionante porque que no hubiera pensado que un presidente de un paisito de Salvador se convierte en el gurú de la ultraderecha de todo el continente. No es tan chiche, es un éxito, pero igual existe la percepción que, que sigue nutriéndose con un montón de noticias, con un montón de voces también críticas, por ejemplo, el último informe de la Comisión Interamericana, de Amnesty International, eh, y, de, y de otros, ¿no? Que no van a cambiar la política de la comunidad internacional hacia, para, no van a crear una onda, digamos, de, de apoyo a la oposición. ¿Cuál oposición? No va a ser un intento de esta afuera de fomentar, derrocar ese gobierno, si no pueden derrocar ni los gobiernos que están ya tambaleando como el de Maduro. Eso no va a Ujú. pasar. Ese problema lo vamos a tener que resolver nosotros mismos. Y si nosotros mismos llegamos a cierto punto de fuerza, como pasó en Guatemala, entonces la comunidad internacional, incluyendo Washington, nos van a apoyar masivamente. Antes no. Ok, voy a leerte un par de comentarios. Mira, voy a irme a los concretos. Hay una cantidad de felicitaciones por la entrevista, te mandan saludos, pero voy a irme a los puntos concretos. Mira, es un error político no querer aceptar que el gobierno de Bukele ha hecho buenas cosas. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que el dictador busca reescribir la historia, dice. Y a esto te agrego, Bukele se sostiene, dice, en el poder a partir de un contrato social sustentado, primero en sus narrativas, segundo en el régimen de excepción y ahora en el terror. ¿Cómo ves esto? Una buena reflexión. Bueno, lo veo un poco confuso, no lo entiendo yo, quizás yo tengo la confusión. Cosas Ujú. buenas, mira, cualquiera que gobierna de repente, aunque sea por chiripazo, hace algo bueno. Pero este gobierno, las cosas que hace bien, lo hace a un costo muy alto, entonces está creando otros problemas al mismo tiempo. Ejemplo, seguridad. Tener seguridad ciudadana, obviamente es un logro, pero hacerlo a este costo, que toda una ciudadanía pierde sus derechos y se ve en una situación de temor y de temor de hablar, no es, esto es como es un zero game, digamos. Hace una cosa buena, pero el aspecto negativo lo neutraliza. Hacen una, obviamente tiene cierto valor lo que están haciendo en el centro histórico, Ujú. aunque no necesariamente me gusta cómo lo hacen, porque no están realmente preservando lo histórico, lo están, lo están remodelando de otra manera, pero bueno,
puede verse como una cosa positiva, pero ¿cuál es el costo? Preguntarle a los miles de gente que han expulsado y que siguen expulsando. No solamente estoy hablando de los vendedores eh, ambulantes, informales. estoy hablando de la gente de toda la cuadra ahí detrás del Palacio Nacional que le han confiscado sin discusión, con pura presión, con amenazas, les han confiscado las propiedades y lo han botado. El centro así va a quedar sin gente pobre teniendo un lugar ahí ni de vivienda ni de trabajo. Bueno, pueden llegar algunos de trabajar ahí en los negocios que van a amar, pero ese es el ejemplo extremo de una tendencia que ha habido lastimosamente en muchas ciudades que se llama gentrificación, que desplaza la estructura social que ha crecido ahí históricamente y que tiene sectores populares y los expulsa. Ya no pueden tener negocios ahí, ya no pueden vivir ahí, tienen que irse a otro lado. ¿A dónde van a ir? A Soyapango, donde ya están todos los demás, o no sé. Entonces, Okay. es muy difícil que alguien me diga algo que han hecho realmente bien que no tenga su lado oscuro. Mm. Interesante esa manera que lo ha planteado. Es difícil describir algo que se ha hecho realmente bien que no tenga un lado oscuro. Híjole. Fíjate Bueno, que, por ejemplo, lo que solo te lo voy a mencionar obviamente porque han quiero hecho irlo. Ajá, de alguna manera, comparándolo con otros países, han hecho más o menos bien la tarea de la pandemia. Pero no nos ajá. olvidemos de los campos de concentración que han hecho y donde han metido miles de gentes y que se han convertido al mismo tiempo en focos de Ujú, contagio, ¿no? ujú. Entonces, han hecho una Sí, cosa más o menos bien, pero con métodos muy cuestionables a la par, ¿no? sí hay lados oscuros. Dice Franklin, me dio cólera cuando Nayib dijo que el pueblo no está listo para vivir sin el régimen. ¿Qué piensa su invitado de esa declaración? Bueno, ese es el peor insulto que se puede hacer a una ciudadanía. Te tienen ya como con la pata y después le hacen burla cínica sobre eso, decir, vos no puedes vivir sin la bota encima. Ujú. Eso realmente es cosa seria. Y no es así. Dice, pregúntele a su invitado, según su experiencia a nivel internacional, ¿tendrán eco toda esta información que se ha conocido y las denuncias? Se refiere a todo esto, lo que hemos visto, lo que te decía, COSAVI, la muerte de Mason, el tema de corrupción. ¿Tendrán eco a nivel internacional? Pregunta. Bueno, no en el sentido, no podemos tener la ilusión de que esas denuncias van a calar en el sentido de que haya un movimiento fuerte a nivel internacional y de gobiernos de hacer la vida imposible a Bukele. Eso no va a pasar. Pero eso no significa que no ha tenido impacto y sobre todo que no hay que seguir haciendo las denuncias para, para que esto, digamos, siga siendo un foco de crítica a nivel internacional. Por ejemplo, lo que, lo que, lo que la percepción que ha tenido la comunidad internacional, incluyendo en Estados Unidos, el Partido Demócrata, el gobierno, por lo menos ha llevado a que no han dado luz verde para que el Fondo Monetario le suelte el pisto que necesita Bukele. No lo han hecho y creo que con ese nivel de denuncias internacionales que hay ahorita, no lo van a hacer. Eso es un éxito. Eso de alguna manera le amarra las manos. Dice, Paolo, ¿crees que Nayib llegará a usar a la Fuerza Armada para reprimir a la gente? ¿O será una carta que tendrá bajo la manga? Es la carta que tiene bajo la manga y es
es el battle que está mostrando. ¿Qué sentido tiene de hacer el acto ese de la independencia con ¿qué dijiste? 18,000 estaban formados ahí, ¿no? 18.000 soldados Vaya, militares, ¿no? vaya. ¿Qué sentido tiene eso? El único sentido es que todo el mundo sepa que ahí tengo eso en reserva. Entonces él tiene la policía militarizada, tiene la, la Fuerza Armada politizada. Son dos procesos paralelos y peligrosos. Y que los dos, en su conjunto, lo va a usar cuando sea necesario, cuando, digamos, sin represión ya no se puede sostener. Ese es el curso que tienen ese tipo de regímenes. No hay que darse paja. No es de choto que están ahí, no invierte gran parte del presupuesto en eso. Aquí pregunta, aquí pregunta, ¿a qué se expone Bukele de no ir o de no mantener el poder? Lo van a capturar los gringos, dice. Te dejo la pregunta. Es un razonamiento que tiene sentido. Casi no se puede dar el lujo de dejar el poder, porque se vuelve más vulnerable, porque ha acumulado puntos que pueden ser relevantes incluso en justicia internacional. Ahorita estamos al punto de que los abusos de poder bien documentados incursionen el sistema de derecho internacional. Ya está empezando con la Comisión Interamericana, ya hay demandas de ciudadanos afectados, víctimas, frente a esta comisión, también a la Corte Interamericana, y hay gente trabajando para llevar demandas a la Corte Internacional Penal en La Haga. Esto va a pasar. Además, varias fiscalías, sobre todo una en Nueva York, está acumulando indicios que involucran gente eh, del círculo muy interno, en particular Osiris Luna, Carlos Ujú. Marroquín, pero también a Bukele. Entonces, es obvio que hay una tentación de quedarse en el poder en vez de hacerse vulnerable. Mm. O de salir de la presidencia para tener un sucesor que lo protege de la manera igual, pues. Mm. Ahorita Aquí como te presidente él pregunta, puede viajar, no le va a pasar nada, no. Los Estados Unidos han acumulado, en el caso de Juan Orlando, pacientemente indicios, no le han tocado, no le han hecho nada mientras estaba sentado en la silla de casa presidencial, pero el día siguiente lo jodieron. eh, te pregunta aquí en relación a lo que acabas de decir, mira, ¿hasta dónde sería inconstitucional que un familiar de Bukele corra para la presidencia? Igual de inconstitucional que su presidencia ahorita. Mm. Les Por vale, eso sería la misma cosa. sí. Puede poner a su mamá. Sí. Híjole, man. Mira, son un montón de preguntas. Saludos desde California, saludos de Quebec, saludos de Canadá. Y no hay Eh, puteadas. hay alguna. Dice, Te voy a leer una que tengo aquí. ¿Por qué invita a gente que está señalada por la justicia? Dice. ¿Quieres responderle? Sí, estoy señalado por la justicia en manos de Rodolfo Delgado y de unos jueces que han sido puestos en los juzgados que ven ese tipo de casos, precisamente para seguir con la persecución jurídica
política. Ujú. Entonces, bueno, no soy el único que le está pasando esto. Esto lo va a pasar, está pasando a varias gente. Eh, Está pasando a Neto Mason, el mismo juez que tiene a Neto Mason todavía en la cárcel, ilegalmente, porque todos los plazos de detención profesional ya están agotados. Es el mismo juez que ve el caso mío. Entonces, yo no tengo que esconder eso, que tengo un juicio pendiente, pero es un juicio eh, viciado desde el principio, donde están acusando irónicamente de exactamente lo contrario que hice. Pero bueno, eso ya lo he dicho miles de veces, no Sí. voy a repetir ahora. Bueno, aquí ya sabes No que la me gente apena. pregunta y yo creo Lo que la único que gente quiero merece decir a este también. maestro que lo dijo, eso no me Ujú. apena, por lo contrario. Sí. Mira, aquí hay otra. Dice, yo leí una carta de Paolo donde pincelaba o sugería de quién era la finca que ahora ostenta el clan de los Bukele. ¿Es la de Cristiani? Pregunta. No, no es la de Cristian, es la finca, son dos fincas del viejo dominio del clan de los regalados que él ha comprado. Entonces ahorita el hombre es cafetalero. Felicidades. Ha llegado al nivel de los mismos de siempre, de la oligarquía, las 14 familias contra las cuales ha desplegado toda una retórica, pero en el fondo, quería ser uno de ellos. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de una huelga de brazos caídos al estilo del 44 para sacar del poder una vez más al dictador de turno? ¿Es factible en las condiciones actuales? En las actuales no, pero a lo mejor va a ser la única manera de salir de esa situación en el momento en que se den las condiciones sociales de esto. Eh, dice, ajá, aquí dice, en estos momentos no es factible este tipo de huelga. Una huelga así ahora involucraría a un apagón de Internet. No es factible porque no se ha alcanzado ese nivel. Bueno, apagaron Telegram aquí en El Salvador, pero no fue en realidad para Bueno, complicar al en gobierno. el fondo no es posible porque inmediatamente otros 10,000 gente estarían en la cárcel. Ujú, ujú. Sí. Dice, este es un gobierno inconstitucional que no prometió nada en su segunda elección, dice. Y la gente no puede esperar nada, o sea, es una reflexión que hace. No prometió nada, entonces no hay que esperar nada. Es cierto, no prometió nada y nada concreto. Y después del acto promete la, arreglar dos cosas. Promete arreglar la corrupción y promete arreglar la economía. Las dos cosas no lo va a poder hacer. La primera por razones obvias, porque en la corrupción está todo su gobierno metido como actores o como cómplices. Y Ujú. la economía no la va a arreglar, primero porque no sabe, pero ni el abecedario de economía, y segundo porque no está creando las condiciones para eso. Sí. Imagínense, después de la guerra, inmediatamente después de, de, de la guerra, después de alcanzar la paz, había un auge económico impresionante. Y era lógico, porque durante años de guerra, la gente, los inversionistas, han retenido su dinero porque no querían invertir en medio de una guerra. Ese dinero ahí estaba y se invirtió. Y eso era el boom
de los principios de los años de 90, que rapidito, realmente rápido, la economía salvadoreña, muy maltratada por la guerra, se levantó. Ajá. Y hoy la violencia ha cesado, ya no hay violencia, ya no hay problema de seguridad pública. ¿Y dónde está la ola de inversión? No está. No, no confían en ese gobierno. Él tiene a los empresarios calmados por amenazas, no por ofrecerles políticas reales de recuperación económica. Dice Paolo, ¿qué peso tiene a nivel europeo el hecho que Alejandro Mason era un ciudadano belga, asesinado por el régimen salvadoreño de manera macabra? No creo que tenga mucho. No he escuchado nada que el gobierno belga haya dicho algo sobre eso. No creo. Bueno, mira, son un montón de preguntas. Me voy a quedar hasta aquí, amigos, con las preguntas. Dice, está paralizado el país. ¿Cómo ves el papel de la prensa y la situación que se está hablando con esto de que hoy se descubre que se pincharon o se infiltra el tema de los periodistas? ¿Cómo ves el tema de la prensa aquí en el país, Paolo? Bueno, que nos pinchan los teléfonos, eso ya lo sabíamos desde hace ratos. Todo ese escándalo de Pegasus y todo eso, y ni siquiera es una cosa, diría yo, lastimosamente, que se inventaron ellos. Tanto la gente de Arena, eh, en el gobierno de Tony Saca, paralelamente a las instituciones legales de la OIE, han creado una estructura secreta aparte, conducida por René Figueroa, que se ha dedicado a eso. El Frente ha hecho lo mismo. Y estos ahorita lo están haciendo de la manera más desenfrenada, diría yo. Esto es una realidad que hay que enfrentar, Frankie. Los anteriores gobiernos han creado los mecanismos de corrupción y de abuso, de posibilidades de abuso de poder en el gobierno, que solamente Bukele los tenía que agarrar, activar y expandir. No se la ha tenido que inventar de cero. Sí. Eso es una triste realidad. Sí. Yo hice ese planteamiento en su tiempo a Arena y le dije, ustedes le entregan al gobierno del FMLN todos los mecanismos para abusar del poder, institucionalizados. ¿No? Mauricio Funes usó exactamente los trucos de contabilidad, los mismos que había establecido Tony Saca para robar. ¿No es cierto? Y así es con la cosa de la OIE y con, con la prensa, que nos tenían vigilados, lo sabíamos desde el principio. Que estaban cerrando todo, digamos, las posibilidades de ejercer de una manera funcional periodismo con acceso a información, acceso a entrevistas a funcionarios, que todo eso ya no existía, ya lo sabíamos. Yo diría que una buena parte de la prensa ha hecho milagros y se ha adaptado a esa situación y está haciendo una labor muy buena en situaciones muy adversas. Complicadas, sí. Tanto el Factum o el Faro como el Diario de Hoy, la prensa gráfica, son mejores medios de lo que estaban antes. Y eso siempre es así. En crisis, digamos, de autoritarismo, el periodismo tiene su hora mágica, difícil, Sí. peligrosa, pero mágica. Mira, dos cosas así rápidas para cerrar y luego te quiero pedir una reflexión final. Dice,
eh, hay muchos militares que también están sometidos, que también los tiene complicados, que no necesariamente están de acuerdo con el régimen. ¿Cómo ves esto? Totalmente de acuerdo. Ahí no estamos hablando del Estado Mayor, obviamente, del alto mando. Hay Estamos muchos hablando de la militares, tropa. dice, ¿verdad? Es decir, la tropa son gente pobres igual como todos, que viven Ujú, en los cantones o en los barrios donde viven los demás pobres. ujú, Comparten las mismas angustias por pagar el alquiler y la cuenta de anda y la escuela. Entonces, ujú. cualquier crisis social, para cualquier crisis social va a ser sensible la gran mayoría de los salarios. Eso es un hecho. Y en algún Dice, momento puede ser una debilidad del régimen, claro. ujú. Mira esta última pregunta que la verdad es que tiene razón. Hay un abuso de la religión y del uso de Dios, Pablo. ¿Cómo lo ves? Sí, pero sí hay un discurso irracional. ¿Cómo se han hecho? Bueno, te das cuenta, tú lo has observado igual que yo. Estos babosos empezaron su carrera política por el poder con consignas de izquierda. Bukele estaba Sí, diciendo que él era más a la izquierda del frente. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas sí, con qué discurso se fue a la universidad en aquel sí, entonces? consignas y todo. Iba a marchar y Pueblo Unido jamás Se será fue vencido. a la plaza en Gotera, en Morazán. Vaya, Sí. y miren qué ha terminado. Un discurso de ultraderecha, conservadora, antiaborto, antiderechos humanos, eh, Antiminorías. antiminorías, impresionante. Eh, Lamiéndole las botas a gente como Milley y como Trump. Entonces, esto se ha deslizado digamos, al rincón más, más reaccionario del imaginario público. No es muy Ujú. efectivo porque la gran mayoría de la gente sí son cristianos, pero no son tan reaccionarios. No lo creo. Eso no expresa realmente el sentir de la gente. Pablo, para cerrar, una reflexión tuya en función de que nos permita, que nos dé elementos para ver de mejor, vamos, para ver de manera más clara, con mayor objetividad, aterrizando las cosas. ¿Por dónde crees tú que va en realidad el país y cómo deberíamos reaccionar como ciudadanía? ¿Qué tipo de ciudadanía necesita este momento político, de gestión pública? Necesito una ciudadanía que aplauda, una que alabe, una que jure, una que exija. ¿Cuál es la ruta que ves y el tipo de ciudadanía que deberíamos ir creando o estimulando aquí en el país para que las cosas se enrumben, digamos? Obviamente una ciudadanía crítica, una ciudadanía que poquito a poquito supera el miedo y sepa, sin hacer locuras y poner el pecho, digamos, a la represión, sepa solidarizarse con otros, apoyarse mutuamente. Y como dije al principio, ahorita es la hora de cuidar y proteger los pocos núcleos de resistencia. Cuando hablo de resistencia, estoy hablando de la gente que hacen cosas heroicas en esos colectivos de derechos humanos, Uh que -huh. realmente ponen casi solos, mantienen la vigilancia, la observancia, la denuncia. Esos grupos hay que protegerlos, fortalecerlos, Uh -huh. interconectarlos y hacer que crezca. Esa es la teoría. Esto lo pueden hacer mucha gente sin hablar fuerte, sin ir a la televisión de hablar. Esto déjelo a la gente que ya estamos expuestos y quemados, ¿no? Como tú y yo. Es importante que gente como tú y yo no nos callemos y otros.
y los otros que hagan un trabajo paciente, sistemático y sistemático de recuperar una ciudadanía crítica y organizada. No es muy concreto, pero eso es todo lo que puedo hacer ahorita. No tiene sentido ahorita hacer llamadas, digamos, de crear un gran movimiento, un gran partido y todo eso. Eso no existe. Y esto Mira, no va Paolo, a ser posible antes de que la ciudadanía recupere su independencia. mira, Paolo, ¿y qué crees tú que le está golpeando más duro? ¿La corrupción, el tema de los abusos y torturas, el tema de la secretividad y la reserva de información? ¿Qué es lo que golpea más duro a este régimen? ¿O en realidad es una suma que es difícil identificarlo? Son factores que están interconectados y paralelos Ujú, y todos tienen su efecto. Y para ujú. cada uno de esos, la oposición, si quiere levantar la cabeza, tiene que tener recetas. Tiene que tener recetas de organización social y sindical para enfrentar la crisis económica y social que viene, que ya está, que se va a profundizar. Pero si dejamos los sindicatos al control del gobierno, no va a haber Sí, instrumento para defenderse. ¿No? sí, Y así en todos los totalmente. sentidos. Pablo, te agradezco la reflexión, el análisis, y la verdad es que te voy a decir, yo creo que hay tanta cosa, tanta preocupación en el día a día, un volumen de información, pero es necesario sentarse, reflexionar, escuchar voces y tratar de entender el papel relevante que todos y cada uno nos toca jugar en este momento. Y yo creo que ese es un buen ejercicio que debemos hacerlo en cada espacio. El vendedor informal tiene un papel importante que jugar en este momento. El maestro tiene un papel importante. La comunidad que le está tocando arreglar su calle, Paolo, porque la alcaldía ya por gusto ya no resuelve nada. Pues entonces a las señoras les toca recoger piedras, ponerlas en el camino para que pasen los buses donde van sus hijos. Entonces yo creo que ahora ese tema, eso es lo que yo entiendo por organización en este momento. ¿Qué papel nos toca jugar a cada uno en este momento? Todos Porque es esos problemas hay determinante. que visibilizarse, hay Ujú. que visibilizarlos. Ahí los medios tienen una gran tarea, Sí, gigantesca, diría yo. Eh, entonces, en los medios tenemos que hablar no solamente, digamos, de la gran política, sino de eso, lo que tú dices, sí, de las calles en el cantón. De la, mira, lo que pasa es básicamente ya no hay alcaldías, sí. sobre todo en el campo. Las alcaldías han reducido a dependencias de gobernación pues, y no tienen fondos para hacer nada, dependen del gobierno central. Entonces la gente siente esto, resiente esto. Todos Además, esos creo que pueblos que hay han más perdido corrupción la que antes autonomía, ahí. todos esos pueblos Sí, que han perdido la autonomía, pueblos con una gran historia, con una ujú, gran trayectoria, como Suchitoto, por ejemplo, o Perquín, ya no existen como municipios. Eso tiene un impacto muy negativo sobre incluso el ánimo de la gente ahí. sí, sí, la identidad. Bueno, te agradezco nuevamente, Paolo. Vaya, Franklin. De parte de toda la gente también te mando saludos y gracias por la charla, por la reflexión y por compartir tu pensamiento en este canal. Ok, hago lo que puedo. Como todos y como deberíamos de hacer todos. Nuevamente Ok, te agradezco. Abrazos, Paolo. Hasta la próxima. ok, chao. Nos quedamos con ustedes, amigos, un ratito. Miren, la verdad es que eh, yo creo que uno eh, va tratando de entender la realidad. Me han encantado sus preguntas. No sé, yo creo que ahora no compartieron y no dieron like porque
quiero ver, nos quedamos con 157 likes y teníamos más de 500 conectados, entonces nos quedamos cortos. A mí se me olvida porque yo me meto mucho en la plática y la verdad es que eh, eh, a mí me encanta este ejercicio. Yo no sé si a ustedes les está pareciendo, sería bueno que me comenten ahí si les está pareciendo un poco la forma en que tratamos de enfrentar los temas, de encontrar la discusión, el debate. De verdad que me han parecido muy buenas preguntas, muy buenas reflexiones que ustedes hacen también. Yo estoy en la lógica de que aquí uno viene a aprender y aprender de ustedes también, de cómo tratar de aterrizar mejor, de manera mucho más natural y real, el análisis del país, el análisis de lo que está pasando, de cómo podemos aportar mejor. Y yo estoy convencido de eso. No importa si somos de izquierda, de derecha, de color rojo, amarillo, verde, lo que sea. Somos salvadoreños que estamos enfrentando una condición que nos está amenazando. Y yo les digo, por ejemplo, ahora que me fui a cortar el cabello, hablamos con el barbero y me decía, aquí dicen que no han subido las tasas, aquí en Santa Tecla, pero me dice, todas las licencias y permisos de negocios han subido en un 400%. Solo fíjense lo que me decía ahora, porque estas son las cosas, es decir, cómo extraemos esta gran discusión etérea de la política a cosas concretas que están afectando a la gente. Y entonces me decía él, yo pagaba hace 2 años o 3 años alrededor de $15 por licencia anual para tener su barbería. ¿Saben cuánto paga ahora? $70. Entonces sí han subido las tasas municipales, las tarifas, y eso ha pasado en todos los municipios. Y entonces uno dice, ¿en qué se ha traducido eso? En el caso de Santa Tecla, en nada, porque uno mira el municipio, el Cafetalón, las calles, el Cafetalón totalmente abandonado. Igual, no le han hecho ni un solo cambio. Cuando uno mira las calles remendadas con hoyos por todos lados, cuando uno mira los parques, en realidad en un deterioro permanente, el Paseo El Carmen, etcétera. Entonces uno dice, la ciudad se va deteriorando permanentemente. Y esto es lo último que hablábamos con Paolo, es decir, cómo el deterioro y el retroceso va ganando terreno en el país. Si usted tiene 262 distritos que van en proceso de deterioro y retroceso, eso es un país que va en deterioro y retroceso. O sea, el país no puede ir caminando hacia un futuro o avanzando hacia un futuro exitoso si sus distritos y sus municipios van en reversa y en deterioro. Es imposible. No es una ecuación que nosotros podamos decir, se puede dar. No, no es posible. Entonces, el éxito económico. Ayer hablábamos del tema económico y no lo metimos porque ayer hablamos con la licenciada Julia Evelyn Martínez sobre este tema económico. Muy buena plática, por cierto. Les invito a que ustedes, si no la han visto, vayan y la vean. Pero ahora la idea era ver un poco más desde la lógica del enfoque del análisis periodístico, la realidad y la política en el país. Pero al final de todo, ¿cómo se aterriza eso? Yendo al municipio, yendo a la ciudad, a la comunidad, a donde vivimos, donde estamos en realidad enfrentando, y uno mira a la gente arreglando su pasaje, su cuadra, su calle, su puente. ¿eh? El problema de la basura aumentando en todos lados. Entonces, los permisos, lo que les digo esto, ¿cómo es posible que hace 3 años uno pagaba 15, $20 por una licencia anual de tener un negocio y ahora cuesta $70 en una barbería pequeña, no crean que, y ahora le cobran hasta por un foquito que ponga? Entonces, el punto es cómo le metemos la mano en la bolsa al pequeño emprendedor, al comerciante de los territorios, se lo lleva el municipio porque el gobierno le quitó sus recursos, pero no se traduce ese dinero en obras, en mejoras. Los municipios y las ciudades van en retroceso y en deterioro. El punto es, ¿usted cree que un país puede ir avanzando como nos lo vende el gobierno o el régimen mientras los municipios van en deterioro y en reversa? Eso no es posible. Simple y sencillamente no es posible.
Vamos a tocar un día este tema de los municipios, porque francamente hay mucho que decir al respecto. Ahora nos quedamos acá. Creo que ha sido una buena plática. Espero que les haya gustado el programa de esta noche. Creo que nos ayuda igualmente a aterrizar por dónde se va moviendo el país, por dónde se va moviendo. Hoy hablamos de escenarios electorales, de escenarios políticos, de coyunturas, de cómo todo este tema de un gobierno oscuro, de un gobierno con un lado oscuro muy fuerte, un lado maligno muy fuerte, se está traduciendo en realidad en una pérdida de control de la agenda mediática. Ya la gran arma propagandística le está sirviendo mucho menos al régimen. Ahora tiene una acumulación muy fuerte. Lo hemos abordado ahora en la discusión. Y hay que decirlo, no es cierto que ya está acabado ni nada, pero en la medida en que se revela la verdadera cara de este régimen, la gente también reacciona y reflexiona. Y ese es el ejercicio que creo que nosotros debemos hacer. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía Pablo. Nosotros, gente como nosotros, no podemos quedarnos callados, no podemos guardar silencio, aunque nos veamos de alguna manera amenazados, aunque tengamos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, pero tenemos que decirlo con firmeza, con claridad, con filo, digamos, con agudeza, para que las cosas, sin ofender, peguen duro, peguen duro, con puntería, para que le demos en realidad a donde la gente está sintiendo que debe hacerse el análisis. Y como siempre lo decimos, el propósito nuestro no es atacar a nadie. Aquí es el argumento para desmontar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Creo que vamos a seguir haciendo este trabajo, este esfuerzo, que yo estoy empiladísimo, encantado. Les invito para mañana. Mañana vamos a tener un programa, mañana en las virales de hoy. Les prometo tenerle, ya estoy trabajando en eso, tenerle los videos son más de 2 horas de estas conversaciones que se han revelado por parte de Infobae. Se las voy a tener con un mejor audio para que ustedes ya lo puedan escuchar mejor. Lo vamos a trabajar, ya lo estamos trabajando. Aquí nos vamos a poner las pilas para que usted tenga lo mejor y pueda en realidad tener buen contenido de calidad para que nos ayude a reflexionar bien. Y en la noche, en el barcito del FM de la noche, les invito para que nos acompañen en una buena plática, esta vez con Walter Raudaz. Así que seguimos en esta ruta. Espero que nos premiennos con su like y con compartir contenido, porque eso hace que este contenido viaje más, alcance, rompa fronteras, llegue a otros sectores. Y no se preocupen por los troles y los haters que entran. No se preocupen, aquí les vamos a ir dando un poco de bloqueo o vamos a tratar de convencerlos, pero la idea aquí es analizar. Lo mejor es que ustedes se concentren en, en el análisis, en la reflexión y en la discusión que tratamos de poner para poder entender de mejor manera qué es lo que está pasando en el país. Gracias nuevamente, un abrazo y que descansen. Nos vemos mañana.